el señor presidente, como ustedes saben, seguirá en una agenda de revisión de asuntos, de solución de problemas, de revisión de documentos y además de esto, hoy tiene una reunión en la 82 Asamblea Ordinaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Estará el presidente ahí, y luego es un evento privado, y luego el señor presidente tiene acuerdo en la tarde del día de hoy a las 18 horas con el secretario de Salud, Julio Frenk, y el resto son actividades como las que ya les había comentado. Si hubiera alguna pregunta, con gusto. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Muy buenos días. Oiga, le quiero preguntar, ¿cómo son los últimos días del presidente Vicente Fox aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos? Tristes, solo, deprimido. Le comento esto porque en días pasados salió testimonios del expresidente Carlos Salinas, y él reconocía que los últimos días de gobierno pues son totalmente de soledad, en donde se dan cuenta tardíamente los mandatarios que los que se decían sus amigos les volteaban la espalda, y eso pues hacía más difícil llegar al término de su mandato. Bueno, el señor presidente de la República gobernará hasta el último día, termina su periodo el 30 de noviembre. Algunas reflexiones en torno al fin de un periodo gubernamental lo ha hecho el señor presidente en el artículo que dio a conocer el pasado domingo. El señor presidente sigue pues los asuntos de su gobierno, está teniendo sus encuentros con los secretarios. El señor presidente está de muy buen ánimo, con muchos proyectos una vez que termine la presidencia, pero tener entendido que es el gobernante de este país hasta el último día que le confirió el mandato de la ciudadanía, y con mucho entusiasmo de las actividades que habrá de desarrollar próximamente, y muy consciente de lo que implica el fin de un gobierno. Está muy claro su propuesta o su análisis y las reflexiones que eso le provoca en este artículo del pasado domingo. Ese sería el comentario que podría hacer. Sí, Héctor. Usted que estuvo con él muy cerca en los últimos, ¿qué podemos decir? 2 años, 2 años y fracción, en su cercanía, ¿pasó por su mente platicar alguna vez la reelección? No, es algo que tiene absolutamente claro el señor presidente, que no en el país la reelección en términos del Ejecutivo Federal sería un absurdo, pero coincide el señor presidente con otros políticos, también con otros especialistas, que hay que analizar y que podría ser muy conveniente la reelección del legislativo, en particular de la Cámara de Diputados, e incluso pensar la posibilidad de la reelección de los presidentes municipales. Es un debate hoy entre los especialistas, también en un sector de los políticos del país, y pensamos que eso vale la pena analizarlo con cuidado, pero jamás en el Ejecutivo Federal. Víctor. Sí, buenos días. Ayer legisladores como Manuel Fabio Beltrones sugerían a Felipe Calderón que no acudiera el 1 de diciembre a la ceremonia de toma de protesta en San Lázaro, y también el líder de los periodistas ahí en la Cámara de Diputados proponía que fuera la ceremonia en el Campo Marte. ¿La Presidencia de la República tiene algún comentario, alguna opinión al respecto? Mira, en el primer segundo del 1 de diciembre, el presidente de la República será Felipe Calderón Hinojosa, como lo señalan nuestras leyes, y porque fue la decisión del electorado. En razón de eso, su equipo es quien es responsable de la negociación con las fuerzas políticas y con el representadas en el Congreso del evento del 1 de septiembre. El propio portavoz del presidente electo, Felipe Calderón, ha estado declarando a este respecto.
saben las afirmaciones que han hecho ellos el día de ayer y de antier, de que habrá de celebrarse su toma de posesión en San Lázaro, pero ellos son los que estarán fijando la posición porque a ellos corresponden y el gobierno actual coadyuvando con la decisión que toma sobre el particular el presidente ahora electo y en el primer segundo del 1 de diciembre, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. No tendría más comentario que el que hace el propio vocero del presidente electo. Corresponde a ellos y hay que ser respetuosos con sus decisiones y por eso dejo la palabra al portavoz del presidente electo en este punto en particular. Héctor. Señor Rubén, buenos días. Solo para conocer en qué momento se encuentra la etapa de transición. Nos habías informado aquí de las reuniones con el gabinete económico, con el gabinete de seguridad, con el gabinete social. ¿En qué momento va la transición de gobierno? Qué bueno que preguntas. Eso en particular, se está creando un modelo que no existía antes en el país, fluye de manera extraordinaria. Lo que ha estado pasando ahora en esta nueva etapa es que los equipos especializados del señor presidente electo se reúnen de manera particular con los secretarios de Estado y sus equipos para profundizar sobre la realidad de cada una de las dependencias, para profundizar sobre los problemas, sobre los retos, sobre el camino a seguir para que este periodo de transición administrativa se haga tan bien que no implique ningún tiempo dedicado a ver qué se va a hacer en el futuro, sino que está muy claro que habría de hacerse y de manera particular hay un trabajo muy intenso con relación a la elaboración del presupuesto 2007, como ustedes saben, el encargado por el presidente electo para trabajar junto con el gobierno es el señor Agustín Carstensen y ahí está muy avanzado la propuesta, el proyecto de presupuesto 2007 ya con los puntos de vista de lo que será el nuevo gobierno. Vamos, sé que es decisión del nuevo gobierno, pero ¿se ha hablado ya de alguna fecha en la que se podría enviar la propuesta del presupuesto para el año que viene? Mira, no tengo en particular una fecha, ciertamente que habrá de enviarse en los tiempos y en la forma que exige la nueva legislación. Como tú sabes, eso cambió, hay que hacerlo mucho antes y habrá de cumplirse en tiempo y forma. Sí, compañera. Gracias, don Rubén. Buenos días. ¿Qué opinión le merece a la Presidencia de la República las severas críticas que hace el ombudsman mexicano en relación a que el presidente Vicente Fox deja a México muy atrasado en materia de derechos humanos? Nosotros como Gobierno de la República, ustedes saben, ha sido uno de los puntos particulares de este gobierno, el Gobierno de la República desde el inicio, y es la única vez que en un país que vive una situación de paz ha solicitado a Naciones Unidas que envíe un comisionado de los derechos humanos, y esto se hizo por la importancia que este gobierno da en su propia filosofía política, en su filosofía del humanismo político, da al respeto que debe ser irrestricto al campo de los derechos humanos. Hemos hecho avances muy importantes y muy significativos, como lo reconoce la propia representación del Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como lo reconoce también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también hay muchos retos y muchas tareas por avanzar que también reconocemos y compartimos. Es la visión de lo que yo entiendo y he leído del informe que ha producido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace un enorme reconocimiento a lo que ha hecho este gobierno y también señala retos y tareas por hacer. Estamos de acuerdo en esa valoración. Un paso atrás, precisamente con este asunto de no haberse resuelto el asunto de las mujeres de Juárez, la situación de Atenco y entre otras pendientes, ¿no?, que deja el gobierno del presidente Vicente Fox. Conozco también de lo que
tengo informado de lo que conozco de los documentos, donde hace también un señalamiento que hay un paso adelante extraordinario. Seguramente la prensa puede tomar una u otra de las partes, pero pues el documento señala los avances extraordinarios hacia el respeto de los derechos humanos y la creación de una nueva cultura, y también señala que hay pendientes, es obvio, y que nosotros también lo reconocemos. Buenos días, señor Aguilar. Usted dice que el presidente electo Felipe Calderón será presidente a partir del primer segundo del 1 de diciembre, y menciona que el presidente Fox va a gobernar hasta el 30 de noviembre, pero cuando se le pregunta sobre lo que está preparando el Ejecutivo para la toma de posesión, dice que es algo que depende del futuro presidente, ¿no? Entiendo que además son dos personas, el presidente Fox y Calderón, del mismo partido político, entonces resulta extraño que no estén ustedes planificando algo en previsión de ese acto, ¿no? Lo explico por si no quedó claro. La decisión de cómo habrá de celebrarse ese acto corresponde al presidente electo. Él decide cómo quiere que eso se celebre. Y nosotros, como gobierno de hecho, y que estaremos hasta el 30 de noviembre, estamos haciendo la tarea que corresponde para que eso ocurra, pero en los términos que quiere el presidente electo. Ha ocurrido así siempre en la historia de este país y habrá de seguir siendo así. Eso es lo que corresponde por respeto a precisamente al nuevo presidente. Él decide cómo quiere que ese evento se celebre, y nosotros ayudamos para que esto ocurra. ¿Van a tomar alguna medida especial? ¿Había cuenta de lo que está diciendo la izquierda mexicana que va a hacer ese día? No sé. Si me puede informar, solo pregunto eso. Se va a celebrar como el presidente electo ya lo ha hecho reiteradamente, ha señalado reiteradamente que será en San Lázaro según la decisión que él ha tomado, y nosotros ayudaremos para que eso ocurra. Sí. Gracias. El día de ayer la precandidata del PAN al gobierno de Yucatán, Ana Rosa Payán, comentó, cito casi textual, que decía, el presidente Fox nos quedó a deber. ¿Qué opinión le merece a la presidencia de la República esta opinión, tomando en cuenta sobre todo que se trata de una militante del partido en el gobierno? No conozco las declaraciones, me comprometo a tener la estenográfica de su intervención y fijar una posición el día de mañana. Quisiera leerla de manera textual. Normalmente la prensa hace interpretaciones de textos y me parecería irresponsable de mi parte emitir una opinión si no conozco de manera textual el texto. Patricia. Gracias, buenos días. Señor vocero, los mexicanos, el común de los mexicanos estamos acostumbrados a la ceremonia ritual del cambio de poderes, el presidente saliente, el presidente entrante y el cambio de la banda presidencial. ¿Qué le diría usted a estos mexicanos que están esperando justamente esta ceremonia como el epílogo y el inicio, el epílogo de un gobierno, el inicio del otro? ¿Podríamos tal vez pensar en la posibilidad de cambiar esta forma, este rito en la tradición política de México? No, de ninguna manera, que habrá de celebrarse como lo señala nuestras propias costumbres, de acuerdo a la normatividad correspondiente, y esa es la decisión del presidente electo, que así ocurra, que lo ha señalado una y otra vez a lo largo de estos últimos días. Hay que esperar que así va a ocurrir. Carlos. Rubén, buenos días. En el asunto de Lino Corrodi, ayer una juez, la juez 10ª de distrito, le dio entrada a esta demanda, y bueno, ahora se tendrán de 9 a 10 días para que el presidente Fox y Lino Corrodi precisamente puedan ser llamados a declarar. Bueno, tú has dicho que este es un asunto entre particulares, pero ayer Lino Corrodi dice que los responsables de todo este embrollo son precisamente Ramón Muñoz y el ahora senador Santiago Krill. La pregunta sería, ¿asumirá el presidente o bueno, llegaría a declarar en caso de que sea solicitado por la juez por este caso de amigos de Fox? Ayer los propios abogados confirman lo que hemos dicho aquí todo el tiempo, que se trata de un asunto entre particulares, y habíamos dicho aquí que hay que proceder en las instancias correspondientes y estas habrán de determinar lo que corresponda. Como tú bien señalas, una juez, la 10ª de lo civil, dio entrada a esta demanda
abogados y habrá de procesarse conforme al derecho mexicano. Desde luego, en cualquier momento, si en esta instancia se requiere la declaración de su presidente, desde luego que se hará en términos de su condición de un ciudadano en un conflicto entre particulares, como bien lo reconocen los señores abogados en sus declaraciones del día de ayer. Sí, Marisa. Varias cosas, Rubén, buenos días. Por un lado, ya decías tú que la decisión de cómo se realiza esta ceremonia de transición es responsabilidad del presidente electo. ¿Significa que entonces el presidente Vicente Fox estará dispuesto a ir al lugar que decida el presidente electo en caso de que no se pueda realizar en el Palacio Legislativo? Eso por un lado. Por otro, ayer hubo quejas importantes por parte de la población por el incremento de la leche liconza, que es como del 30% aproximadamente. ¿Por qué esta decisión al final del sexenio de aumentar la leche liconza? Por otro lado, sobre el caso de esta señora Arellano, que está asilada en una iglesia en Estados Unidos, ella mandó una carta al presidente Vicente Fox solicitando apoyo para regularizar sus documentos y le va a contestar al presidente, o si sabes de este caso. Y finalmente, el presidente Vicente Fox ya comenzó a sacar sus cosas, ya las está llevando al rancho. ¿Cuándo llegará aquí el presidente electo y su familia? ¿Se juntarán en algún momento? Porque parecería el presidente Fox se va a ir hasta el 1 de diciembre, cuando llega a Calderón. Gracias. Primero, son 4 preguntas, ¿verdad? Comienzo primero, si quieren, porque creo interesante lo de la señora Elvira Arellano, y me extiendo en la información porque creo que puede ser de interés de todos. Como ustedes saben, la señora Elvira Arellano dio a conocer de manera pública su rechazo a acatar una orden administrativa del gobierno de los Estados Unidos en la que se le solicita que se entregue a las autoridades del Departamento de Seguridad Interna para su deportación de los Estados Unidos. Actualmente, esta extraordinaria activista a favor de los migrantes se refugia en una iglesia metodista de la ciudad de Chicago junto con su hijo de 7 años, con el objetivo de evitar la deportación. La señora Arellano es una extraordinaria activista, como lo he dicho antes, a favor de los inmigrantes indocumentados, en particular en la zona de Illinois, muy especialmente en la ciudad de Chicago. Y es presidente de la organización United Latino Family. Desde el año 2002, el Consulado General de México en Chicago ha mantenido una comunicación sistemática con la señora Arellano para brindarle asistencia consular que requiere para que sus derechos sean protegidos. En agosto de 1997, la señora Arellano fue detenida por la patrulla fronteriza en su intento por ingresar carácter indocumentado a los Estados Unidos. El 10 de diciembre del 2002, la señora Arellano fue detenida nuevamente en el aeropuerto O'Hara de la ciudad de Chicago. La connacional enfrentó cargos por posesión de documentación falsa, por la que fue sentenciada a 3 años de libertad bajo palabra, y en esa ocasión la señora Arellano recibió el apoyo y la asesoría legal y ayuda económica también de parte del Consulado General de México en Chicago, y en todo momento se vigiló en esa ocasión que se respetaran sus derechos. Como consecuencia del proceso judicial que se le siguió, la primera fecha de deportación que le fue asignada fue el 18 de septiembre del año 2003, la cual se pospuso hasta agosto del 2004 por la intervención de diversas autoridades y los buenos oficios del Consulado General de Chicago frente a las autoridades norteamericanas. Durante 2005, la señora Arellano se vio favorecida por una ley privada promovida por el congresista Luis Gutiérrez y el senador Richard Durbin, que le permitió una estancia de 1 año más en los Estados Unidos. Este tipo de leyes privadas, autorizan que un particular sea considerado como
candidato a utilizar de la posibilidad que le ofrece esta ley por un tiempo limitado para recibir una visa de migrante o para arreglar su situación migratoria en ese lapso. Asimismo, el Consulado General de México en Chicago ha convocado a diversas reuniones en las que ha participado abogados consultores de dicho consulado y también de la organización que preside la señora Arellano. En julio de 2006, el consulado en Chicago envió una carta al Servicio de Inmigración para apoyar la solicitud y demanda de la señora Arellano. La respuesta de las autoridades no favoreció la causa de la señora Arellano, quienes la citaron el 15 de agosto a las oficinas del Departamento de Inmigración y Aduanas para proceder a su deportación. Debido a que no acató dicho citatorio, se le ha girado una orden de detención que puede ser ejecutada en cualquier momento y por eso la señora Arellano recurrió a el refugio en la iglesia, en una iglesia metodista en la ciudad de Chicago. El 21 de agosto, el Consulado General de Chicago envió nuevamente a la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos una carta para apoyar la solicitud y la demanda de la señora Arellano y en la cual se pide que se aplace la deportación por razones de carácter humanitario. Como ustedes saben, la señora Arellano es una indocumentada y su hijo es un ciudadano de los Estados Unidos, este chico de 7 años. El Consulado General de México en Chicago se comunica todos los días con la señora Arellano a la iglesia en la cual hoy vive, bajo el asilo de esta iglesia, para saber de su situación, para saber en qué se le puede apoyar y en todo momento se le ha dicho que en el caso de ser detenida, el Consulado de México estará ahí con ella para salvaguardar sus derechos y ayudarla en todo lo que corresponde. A la iniciativa de la organización Centro Sin Fronteras, una organización también de apoyo a los migrantes indocumentados en los Estados Unidos, un grupo de abogados de esta organización presentó una demanda a la Corte Federal en Chicago como parte de una nueva estrategia de defensa legal de la señora Arellano y su hijo, como ustedes saben, pues él sí norteamericano por haber nacido en los Estados Unidos. El 3 de octubre, el hijo de la señora Arellano entregó directamente en la Casa Blanca una carta dirigida al presidente Bush en la que le solicita su ayuda para evitar que su madre sea deportada a México. Asimismo, en la misiva solicitaba poder ver al presidente Bush para hacerle la petición de manera personal. Con fecha del 6 de octubre, el juez federal, Amy Steve Head, negó formalmente la demanda entablada por la iniciativa Organización Centro Sin Fronteras. El pasado 19 de octubre, la señora Arellano dirigió una carta al señor presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en la cual expone su situación y le solicita su intervención ante las autoridades norteamericanas a fin de que se le conceda la suspensión de la deportación. Es lo que en todo momento ha estado haciendo nuestro consulado desde 2002, cuando inicia el problema de la señora Arellano, comunicándose en muy diversas ocasiones con las oficinas de migración, con las autoridades norteamericanas correspondientes, y seguiremos haciendo esto porque consideramos que se trata en razón no de elementos jurídicos, porque es evidente que la señora Arellano violó las leyes norteamericanas, sino en términos de consideraciones de carácter humanitario. El 9 de noviembre, nuevamente, funcionarios del Consulado General de México en Chicago se entrevistaron por 2 horas con la señora Arellano en la iglesia metodista en la que se encuentra en condición de asilo. El motivo de la visita fue informarse de la situación, escuchar sus solicitudes, y durante esta entrevista la señora Arellano confirmó la intención de continuar en el asilo en la iglesia metodista hasta que sean aprobadas 2 iniciativas de leyes privadas. Ella misma sabe que en su condición violó las leyes norteamericanas, pero
estas iniciativas de ley privada que le permitieran darle un espacio para resolver en ese espacio su propia condición migratoria en los Estados Unidos. La señora Arellano, en esa misma ocasión, informó al Consulado General de México en Chicago, que por cierto realiza un extraordinario trabajo en apoyo de los mexicanos, que por segunda ocasión y junto con un grupo de niños, de madres o de padres mexicanos, pero ya ellos siendo de nacionalidad norteamericana, se dirigirían a la Casa Blanca en Washington también a entregar una nueva carta para resolver la situación migratoria de sus padres, dado que los chicos no tienen problema por ser de nacionalidad norteamericana. Actualmente el hijo de la señora Arellano se encuentra en Ciudad de México, ha sido invitado por un partido político a que venga a presentar su caso ante el Congreso mexicano como parte de una estrategia de hacer que se conozca este caso para que su madre, la señora Elvira Arellano, pueda obtener la residencia en los Estados Unidos. Nuestro consulado, en todo momento, por orientación precisa del señor presidente de la República, seguirá trabajando para que la señora Arellano pueda obtener la autorización del gobierno norteamericano de permanecer en los Estados Unidos. Nosotros somos conscientes de que hay una ley que ha sido violada, una ley de los Estados Unidos que ha sido violada, pero consideramos que existen elementos de carácter humanitario que deberían de ser tomados en cuenta para evitar que una familia se divida. Eso en respecto a lo que hace al caso de la señora Arellano. Lo de Liconza, ayer sacó un enorme comunicado que hoy viene en la prensa nacional de más de 4 páginas, que no tendríamos nada más que decir. Si ustedes no lo tienen, yo con muchísimo gusto se los proporciono. Ya viene esta información en los periódicos de la Ciudad de México. Por otro lado, en lo que hace al señor presidente, como ustedes saben, y lo dije ya, la decisión de dónde habrá de celebrarse el evento, pues corresponde al presidente electo, en acuerdo con el Congreso mexicano. Ya lo ha dicho una y otra vez, insisto, el presidente electo, él a través de su portavoz, que también lo ha dicho una serie de senadores y diputados, que habrá de celebrarse en San Lázaro, pero en todo caso el señor presidente de la República asistirá donde se decida que sea este evento. Entendemos de manera muy clara y estamos coadyuvando con el nuevo gobierno a dar todas las condiciones para que se celebre en San Lázaro. Y respecto a la casa, el señor presidente, como ustedes saben, existen 2 casas. El señor presidente, en un acuerdo con el presidente electo, esto lo discutieron ellos dos desde hace mucho tiempo, se determinó que después de que el presidente regresara del viaje de Montevideo, se trasladara a la otra vivienda, que no está contemplado por lo pronto ningún tipo de arreglos o modificaciones, sí en la casa en la que vivía antes el señor presidente, donde habrá de vivir el nuevo presidente constitucional a partir del 1 de diciembre, y sí está contemplado que el señor presidente esté hasta el final pues de su mandato en esa cabaña, y que el 1 de diciembre ya tome posesión de la residencia para vivir en ella el nuevo presidente constitucional. Margarita, Sara. Hola, buenos días, Rubén. Yo te quería insistir sobre esta réplica de la Cámara de Diputados que construyó el Estado Mayor Presidencial en una de sus instalaciones. El Estado Mayor no da información al respecto y, bueno, como es una instancia que entiendo responde a la Presidencia de la República, yo te quería pedir una posición.
al respecto. Gracias. Pero como tú sabes, y te lo respondí el día de ayer, y es un acuerdo que tenemos con el jefe del Estado Mayor, todo lo que hace relación al Estado Mayor por las condiciones obvias de seguridad, solo la responde el Estado Mayor. Aunque dependa del presidente, en ese caso particular, las declaraciones, la información que corresponde a acciones del Estado Mayor, solo las habrá de hacer el Estado Mayor. Sara. Buenos días, Rubén. Quería preguntarte si tienes alguna información. Se hablaba de que el gobierno de México podría ser mediador entre el nuevo presidente de Nicaragua y Estados Unidos. Saber si esto es correcto. Gracias. No existe ninguna solicitud en este sentido, ni del gobierno de Nicaragua, ni del gobierno de México, de los Estados Unidos. En todo caso, México siempre habrá de coadyuvar a través de sus esfuerzos diplomáticos y de su actividad diplomática para propiciar el encuentro y las mejores relaciones entre todos los estados del continente y en particular los estados de Centroamérica, pero no ha habido ninguna solicitud en particular de ninguno de estos dos gobiernos. Por otro lado, no sé si tengas alguna opinión, me gustaría conocer la lectura que le das al hecho de que cada vez más fuerzas políticas, el PRI ya se sumó, consideran que sería adecuado, prudente realizar la toma de posesión en algún otro lado, no necesariamente ahí, para evitar algún tipo de violencia. Insisto, reitero, sé de la pregunta y me parece que lo correcto, pues, en respeto a el presidente electo y nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos en el primer segundo del año, del día 1 de diciembre, que sean ellos los que fijen la posición en este tema en particular. No tendríamos ninguna posición en particular por respeto al nuevo presidente electo. Pero ¿hay alguna preocupación de la Presidencia de la República en el sentido de que no se pueda llevar a cabo esta ceremonia que es parte de la obligatoriedad que hay en la Constitución? Porque si bien Felipe Calderón será presidente a partir del primer minuto del 1 de diciembre, también el artículo 87 establece que debe tomar posesión frente al Congreso. Si esto no se lleva a cabo, ¿hay preocupación? ¿Hay otra alternativa a esa situación jurídica como se está contemplando? Sí, como bien señalas, eso se estipula en el artículo 87 y nunca dice ni cómo ni cuándo. Ni cómo ni cuándo. Pero nada más aclaro, pues, o sea, el artículo dice que debe de hacerse, pero no dice ni cómo ni cuándo. Entonces habría muchas posibilidades para que eso ocurra de muchas diversas maneras, pero insisto, me sujeto a lo que ha dicho el portavoz del presidente electo, que habrá de ser en San Lázaro. No tenemos ninguna preocupación, el gobierno de la República va a colaborar en todo lo que a él le corresponde como autoridad en ejercicio del poder para que las cosas se realicen en los términos que ha solicitado el presidente electo. Margarita. Gracias, Rubén. Sobre esta convivencia que podrían tener entonces el presidente Fox y el presidente electo, o sea, no se contempla que puedan llegar a vivir al mismo tiempo en Los Pinos. Esa es una pregunta. Y también, si no se considera también una descortesía el hecho de que el presidente Fox no se vaya. Eso no es opinión, es pregunta, porque entonces tú estás diciendo que fue un acuerdo previo, o sea, no sería una señal por parte del presidente Fox. Uno, no van a coincidir ningún día. Dos, es un acto de cortesía del presidente electo, sabiendo que el señor presidente de la República no tiene casa en Ciudad de México, caso único en la historia del país. En ese acuerdo, él de manera generosa le dijo: quédese usted en Los Pinos hasta el último día. De todos modos, la casa que él va a ocupar es la que está siendo pintada o arreglada en los términos que él considera conveniente para ocuparla el 1 de diciembre. El presidente Fox, en principio, terminado
San Lázaro de transmisión de mando, seguirá el rancho. Eso lo ha dicho en diversas ocasiones y así va a ser. Y ahí mismo seguirá. Sí. La preocupación es la incertidumbre de lo que va a ocurrir o no el 1 de diciembre. ¿Ustedes tienen incertidumbre? Nosotros no. No tienen incertidumbre. Ninguna. ¿Están completamente seguros? Sí. Porque las preguntas han sido en torno a lo que va a pasar, si va a ser en San Lázaro o no. Si esa era la pregunta, la respondo. No hay ninguna incertidumbre. Habrá de transmitirse el poder como siempre se ha hecho, sin ningún problema. Y lo siguiente es, entonces, ¿las condiciones le parecen que son las más normales para la transmisión del poder? No. Si alguna fuerza política, bajo su propia responsabilidad, quiere intentar hacer manifestación al interior del recinto parlamentario, pues están en su derecho, las leyes mexicanas en todo caso se lo permiten, y luego los ciudadanos juzgan, deciden y luego votan. Ustedes saben que así ocurren las cosas. No tendría nada más, mil gracias, con mucho gusto, ¿cómo no? Ayer decía Beltrones y Gamboa que en alguien debía caber la prudencia, que hacía un llamado a las partes para que algunos entendieran o cedieran un tanto. ¿No podría ser la presidencia de la República un facilitador de esta prudencia en uno de los actores? Porque de repente algunos, o cuando menos yo, tengo la impresión de que la presidencia se está haciendo a un lado de un proceso que todavía le corresponde, porque el presidente Vicente Fox aún es el jefe del Ejecutivo Federal y está al frente de todo. Dos, una aclaración, y reitero por si hay duda y fue un error de comunicación mío. La decisión de dónde celebrar y cómo celebrar la toma de posesión corresponde al presidente electo. Siempre ha sido así, por respeto, así habrá de ser. El que se den las condiciones para que ocurra como él lo propone, corresponde al gobierno en turno, como ya lo dije y lo reiteré una y otra vez. Nosotros vamos a generar esas condiciones porque nos corresponde. Y si cabe la prudencia en todos, en particular en los señores diputados, para que se celebre en su propio recinto, que es su casa, como siempre ha ocurrido, por respeto a la ciudadanía. Muchas gracias, buen día. ¿Sí? Las que le corresponden como gobierno en turno. Las que corresponden como gobierno en turno, negociando a través del señor secretario de Gobernación, como ustedes saben, él mantiene relación permanente, cotidiana, sistemática, con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, ha estado en esa tarea, la prensa todos los días da cuenta de esas reuniones del señor secretario, me remito a la propia prensa para que vean el proceso de negociación que el señor secretario de Gobernación ha tenido todos los días con los partidos para generar las mejores condiciones, las que merece la República, las que merece la ciudadanía en democracia, para que el evento ocurra de la mejor manera. Mil gracias, buen día, nos vemos mañana.